Supercrack Estrella presenta. En mayo del 2008 fue posible viajar en el tiempo. Según los matemáticos Irina Arefeva e Igor Bolovich, en el 2008, los viajes en el tiempo podrían estar al alcance de la mano. Por cierto, el canijo nos recuerda que la explosión estelar que fue el objeto más distante visible al ojo desnudo, de marzo de 2008, ahora parece que dicho estallido de rayos gamma visible a simple vista fue dirigido directamente contra la Tierra, según se publicó en la revista Nature, por fuentes extraterrestres. En definitiva, la comunicación con seres extraterrestres solo podría producirse con criaturas que viviesen en un sistema planetario situado a unos pocos años luz del nuestro. A menos, claro, que la física que conocemos esté equivocada y la velocidad de la luz no sea un límite insalvable, o que aprendamos a construir agujeros de gusano y descubramos cómo enviar señales de radiofrecuencia a través de ellos. Y de paso, aprendamos a viajar en el tiempo. Isaac Asimov fue uno de los tantos escritores que en la primera mitad del siglo XX imaginaba desde el fin de la eternidad la posibilidad de los viajes en el tiempo. Y si el planteo era parte del terreno de la ciencia ficción, es posible que ahora mismo lo que fue un sueño de muchos creadores pueda convertirse en realidad. Según los matemáticos Irina Arefeva e Igor Bolovich, del Instituto Matemático Steklov, de Rusia, la apertura del Large Hadron Collider, Gran Colisionador de Hadrones o LHC, en el 2008, la posibilidad de que los viajes en el tiempo estén al alcance de la mano. En el LHC las colisiones protón-protón dentro podrían dar lugar a la formación de máquinas del tiempo, regiones del espacio-tiempo con curvas cerrados similares al tiempo, que violan la causalidad, explican en su trabajo Arefeva y Bolovich. Según el sitio saludiciencias.com.ar, el objetivo inicial del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde se está llevando a cabo el proyecto, es acelerar las partículas que forman los átomos lo más cerca posible de la velocidad de la luz, para que impacten y recreen así las condiciones que existían en el instante en el que se produjo el Big Bang. Por lo tanto, los especialistas rusos conjeturan que cuando la experiencia se lleve a cabo, la fuerza liberada podría ser de una magnitud tal como para llegar a afectar al tejido del universo y agregan nuestro tiempo estaría conectado con el futuro. De esta manera el relato imaginado por el escritor ruso norteamericano Isaac Asimov cobraría más actualidad que nunca, en tanto en el libro se planteaba la paradoja del tiempo, en donde el protagonista de la novela se encontraba con él mismo, lo que producía una paradoja, con imprevisibles consecuencias en universo. Sin embargo, cuando el aparato esté en marcha, presuntamente en mayo, la hipótesis del trabajo publicado por los matemáticos rusos dista mucho de hacer realidad los viajes en el tiempo, puesto que en principio los agujeros o puertas hacia el tiempo serían apenas del tamaño de un puñado de átomos. Pero con el tiempo, ¿quién sabe? Algunos podrían considerar una declaración semejante, realizada por dos matemáticos rusos, como el efecto de una sobredosis de vodka. Pero, los científicos que aseguran que un viaje en el tiempo fuera posible en mayo del 2008 da que pensar si eso ya ocurrió. Los viajes en el tiempo despiertan la curiosidad de todos nosotros. No solo porque resulta sumamente complicado entender los mecanismos implicados en un viaje de este tipo, sino por la gran cantidad de paradojas que plantea su existencia. Sin embargo, y a pesar de lo que mucha gente cree, no existe una imposibilidad matemática para efectuar un desplazamiento temporal. Si no hemos construido una máquina para viajar en el tiempo es solo porque no sabemos cómo hacerla, y no porque sea imposible de realizar. Pero esta situación podría llegar a su fin, y los viajes en el tiempo dejarían de ser un argumento de escritores de ciencia ficción para convertirse en una realidad científica, en mayo de este año. Es más, la máquina que permitiría este tipo de viajes ya está lista, y la conoces. Se trata del Large Hadron Collider, Gran Colisionador de Hadrones o LHC, construida por el CERN al noroeste de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. Según los matemáticos rusos Irina Arefeva e Igor Bolovich, ambos pertenecientes al Instituto Matemático Steklov, la puesta en marcha del LHC en el próximo mayo podría abrir una puerta que permita los viajes en el tiempo. El LHC es una máquina muy compleja, de hecho se trata del proyecto de cooperación científico más grande del mundo, del que participan más de 2000 físicos provenientes de 34 países. Ciertamente, al proyecto no falta materia gris. El Instituto Steklov de Matemáticas, en ruso, es un instituto de investigación especializado en matemáticas situado en Moscú. Se estableció el 24 de abril de 1934 por decisión de la Asamblea General de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética en Leningrado, y su nombre se debe a Vladimir Andreyevich Steklov, matemático, mecánico y físico ruso.
En 1940 el instituto se trasladó a Moscú, aunque su edificio antiguo pasó a ser su departamento de Leningrado. Desde 1995 ese departamento se consolidó como otro instituto de investigación, el Departamento de San Petersburgo del Instituto de Matemáticas Steklov de la Academia de Ciencias de Rusia, que es completamente independiente y no tiene ninguna subordinación al Instituto de Matemáticas Steklov de Moscú. De este instituto matemático Steklov, era el hombre que resolvió el problema del $1.000.000 y desapareció. Grigori Perelman decidió vivir con su madre y hermana en un modesto piso de San Petersburgo lleno de suciedad. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo sorprendente. Rechaza hablar con los medios y se ha desconectado de la comunidad matemática. Las pocas imágenes que existen de él después de su retiro lo muestran con aspecto desaliñado, casi como un vagabundo. Un episodio que evidencia su estilo de vida fue cuando un periodista intentó contactarlo por teléfono y Perelman, mostrando indiferencia, cortó la conversación diciendo: «Me estás molestando. Estoy recogiendo setas». Las colisiones protón-protón dentro del LHC podrían dar lugar a la formación de máquinas del tiempo que violan la causalidad, explican en su trabajo Irina Arefeva e Igor Bolovich. De acuerdo, esto es una máquina para viajar en el tiempo. Pero el tamaño de lo que podrá atravesar esas regiones del espacio-tiempo tan particulares creadas por el LHC se limita a partículas cuánticas. El LHC acelera partículas hasta cerca de la velocidad de la luz, y las hace colisionar entre sí. Esto permite recrear las condiciones que existían en el instante en el que se produjo el Big Bang. Los matemáticos rusos han calculado que la energía liberada durante estos choques podría ser de una magnitud tal, que podría llegar a afectar el tejido del universo, generando ondulaciones propicias para que se produzca un agujero de gusano. Este tipo de agujero puede conectar un instante de tiempo con otro. Son conocidos por los físicos como puente de Einstein-Rosen, y es una característica topológica hipotética del espacio-tiempo, que se desprende de las ecuaciones de la relatividad general y conectan una región del espacio-tiempo con otra. El tamaño de esos agujeros es sumamente pequeño, pero según los matemáticos podrían ser lo suficientemente grandes para que el LHC se convierta en la primer máquina del tiempo de la historia. Queda por delante el desafío de detectar las partículas que surjan a través de estos agujeros de gusano. Hace años que vengo siguiendo las actividades Illuminati en diferentes ámbitos: social, cultural, científico, educativo, político, etc., y siempre hay algunos puntos que permanecen oscuros por un cierto tiempo, hasta que finalmente desvelamos su real significado e intencionalidad. El Gran Colisionador de Hadrones, GSH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, del CERN, junto con el acelerador relativista de iones pesados o RIC por sus siglas en inglés, Relativistic Heavy Ion Collider, han sido algunos de los avances científicos que hemos tenido entre ojos, vigilando su desarrollo para descubrir cuál es el objetivo que se esconde por detrás de ellos, detrás de la inocente propuesta de recrear el segundo previo al Big Bang. Monseñor Georges Henry Joseph Edouard Lemaitre, 1894-1966, fue un sacerdote belga, astrónomo y profesor de física en la sección francesa de la Universidad Católica de Lovaina. Él fue el primer académico conocido en proponer la teoría de la expansión del universo, ampliamente mal atribuida a Edwin Hubble. También fue el primero en derivar lo que se conoce como la ley de Hubble e hizo la primera estimación de lo que ahora se llama la constante de Hubble, la cual publicó en 1927, 2 años antes del artículo de Hubble. Lemaitre también propuso lo que se conocería como la teoría del Big Bang del origen del universo, a la cual llamó hipótesis del átomo primigenio o el huevo cósmico. Demasiado mitológico para mi gusto. Un huevo cósmico o huevo del mundo es un tema mitológico y cosmogónico usado en los mitos de creación de muchas culturas y civilizaciones. Típicamente el huevo cósmico representa simbólicamente un comienzo de algún tipo. Irónicamente, la teoría del Big Bang se atribuye generalmente a Albert Einstein, quien fue el principal detractor de Lemaitre hasta que, años después, comprobó que el religioso belga había acertado en los cálculos astronómicos, de alta complejidad, y juntos profundizaron las investigaciones. De hecho, el genial Alberto anduvo robando por todas partes, también a Tesla. Volviendo al tema central del CERN, he llegado a la conclusión, después de tomar en cuenta toda la información y las personas asociadas con el proyecto, que no es otra cosa sino una aplicación más de los Illuminati de una antigua tecnología oculta de los ángeles caídos.
Los Illuminati están obsesionados con el cumplimiento de lo que George Bush, padre, llamó el cumplimiento de un antiguo sueño, en referencia a la vuelta a los días anteriores a Noé, cuando los híbridos gigantes habitaban en la Tierra. El restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos. Con todo, una de las cosas que más llamó la atención cuando la creación del CERN, y que la mayoría de la gente no conseguía entender, fue cuál podía ser la relación entre un colisionador de drones tecnológico y científico y una estatua del dios Shiva, el destructor, completamente místico y mitológico. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que algunos han relacionado todos estos elementos con lo que se conoce popularmente como Stargate, o portales, Vortex Gate, procurando la puerta de salida. Hay varias teorías acerca de si el CERN es o no un Stargate. Pero vemos un poco acerca de lo que es conocido por los amantes de lo paranormal como el dispositivo de Osiris, el Tower. Según los estudiosos, el Tower era un símbolo místico que representaba la conexión entre Abidos, ciudad egipcia, y un lugar mítico en el mundo subterráneo, interpretado como la tierra de los muertos. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores de ovnis que el Tower representado en algunas imágenes, en las paredes del templo de Abidos, es una estructura que podría ser parte de un gran dispositivo que activa portales dimensionales, puertas estelares o agujeros de gusano. La historia oficial. El LHC es un acelerador de partículas, construido para emitir protones a muy alta velocidad y en direcciones opuestas, para que choquen entre sí, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como la materia oscura, la antimateria y en última instancia, la creación del universo hace miles de millones de años. El equipo científico mantiene la velocidad de rayo hacia arriba, entre el 3,5 y 12 teraelectronvoltios, para llegar a una energía de colisión alrededor de 90 veces a más de 500 TeV. La historia oculta. De acuerdo con la profesora Irina Arefeva y el Dr. Igor Volovich, ambos físicos matemáticos en el Instituto de Matemáticas Steklov en Moscú, las energías generadas por las colisiones subatómicas en el LHC pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Lo mismo opinan otros físicos, según Sestos en el 2008 ya fue posible este viaje en el tiempo. Es una idea común al 99% de los físicos fuera del sistema CERN, que el LHC puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo Stargate enorme. Lo que quiero decir es que la búsqueda de la partícula de Dios es una bandera falsa, una tapadera para ocultar otra cosa, para variar. Además de todas estas cosas, como cereza del postre, nos encontramos con los siguientes paneles dentro de las instalaciones del LHC. Esto es muy raro, las fotos que ven arriba fueron tomadas dentro de la instalación LHC. Se trata de extraños paneles con escritas antiguas, montados sobre una estructura y con algún tipo de haz de luz azul que los rodea, algo que parece ser un sensor de movimiento o cosa parecida. Algunos paneles parecen escritos en mandarín antiguo, otros tienen caracteres árabes, otro en hebreo, otro en sánscrito y otro contiene unos caracteres muy extraños, que no se parecen con nada que haya visto antes. En la India, las únicas personas que leen y escriben en sánscrito son los estudiosos de los Vedas y los Upanishads, las escrituras escritas en el lenguaje de los dioses. ¿Por qué estos paneles tienen sensores de seguridad? ¿Por qué están en el CERN? ¿Y para qué sirven? Bien, pero las referencias místico-mitológicas no terminan con el antiguo Egipto. Ya conocemos la historia de Nimrod, que construyó una torre que fue diseñada para ser una escalera o puerta de entrada al cielo, la famosa Torre de Babel. Según la mitología tradicional, Nimrod quería conocer a Dios y entender su funcionamiento. Su torre era, literalmente, una escalera a las estrellas, una manera de entrar en la dimensión en la que Dios habitaba. Hay ocultistas y mitólogos como William Henry que han afirmado que los antiguos como Nimrod y otros utilizaron estas torres y puertas estelares. Las torres crean agujeros de gusano y los dioses de las estrellas pasarían a través de ellas. Pero, por supuesto, a Dios no le gustó la idea y confundió el idioma de la gente de Nimrod. En contrapartida, Nimrod organiza la masonería. Ellos continuaron construyendo estos portales estelares y templos. A lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando intrincadas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra.
Hay historias de la antigua Sumería que hablan acerca de los llamados dioses, llegando a través de una puerta estelar doble con columnas, y existen tallas que han representado tal hazaña. Ha habido muchos intentos de abrir agujeros de gusano y, al mismo tiempo, el objetivo de estos trabajos mágicos era convocar alguna manera demonios o ángeles para venir a iniciar la escatología, los tiempos finales. Hay un montón de magos que han afirmado que han abierto un agujero de gusano usando métodos mágicos. Estos son los métodos que se dice han traído a otros seres a nuestra existencia dimensional. Todos hemos oído hablar que en algún lugar existe algún grupo secreto que controla el mundo. Sin embargo, es necesario entender que hay varios grupos con agendas programadas, y que no son en absoluto en contra del uso de la magia oscura para lograr sus fines desconocidos. Algunos teóricos esotéricos creen que las fuerzas mágicas trabajan para dar forma a nuestras vidas. Y que la élite tiene entre sus filas al más oscuro de los magos o a los profesionales de las artes oscuras que pueden llegar a la matriz y cambiar las líneas de tiempo mediante la apertura de portales o puertas estelares a otros mundos. La idea de dar un empujón dimensional para abrir una puerta e invitar a un dios o una entidad a entrar, ha sido el desafío desde la época de Nimrod hasta los tiempos de John Dee, Edward Kelly, Aleister Crowley, L. Ron Hubbard y hasta Jack Parsons. Entre los años 1582 y 1589 el erudito inglés John Dee llevó a cabo una serie de comunicaciones rituales con un conjunto de entidades desencarnadas que con el tiempo llegó a ser conocido como los ángeles de Enoch. El plan de Dee era utilizar el complejo sistema de magia comunicada por los ángeles para avanzar en las políticas expansionistas de su soberano, la reina Isabel I. ¿Para qué? ¿Simplemente para expandir las tierras? No. Ya estaban sentando las bases que eran necesarias para desarrollar todo el plan del nuevo orden mundial. En primer lugar y lo más importante de todo, conquistar las tierras estratégicamente repartidas alrededor del mundo que hoy les permiten tener una cobertura total del globo. Todo esto, evidentemente, no por sabiduría de hombres. Este plan no es simplemente humano. Con la ayuda de su compañero, el investigador ocultista Edward Kelly, planeaban abrir un portal al otro lado con las claves inferiores de Enoch, un alfabeto mágico que fue cantada. Literalmente estaban convocando a los espíritus de los muertos para hacer espionaje para la reina, y de acuerdo con la historia tuvieron bastante éxito. Estas entidades declararon que el nombre celestial para Satanás era Choronzon y que había al menos 4 torres de vigilancia o pilares en los que existen puertas estelares en la Tierra. También hay una manera de abrir portales en otro lugar, siempre y cuando ciertas claves y sigilos se utilicen para convocar a las entidades a fin de llevar a cabo un trabajo apocalíptico o hechizo. Uno de los otros rituales realizados por John Dee fue convocar al arconte encargado de la puerta, Cernunnos. Para los celtas, Cernunnos, Cerne o Belatucadros, era representado como una figura humanoide, generalmente teniendo cuernos. Uno de los títulos Cernunnos era el señor de la casa, pero a medida que pasaba el tiempo la agricultura se fue uniendo junto con la casa y el dios cornudo se convirtió en el dios de la fertilidad también. El culto de esta deidad era realizado esperando alcanzar no solo buena cacería, sino también garantizar una cosecha abundante e incluso la procreación exitosa de la humanidad. Como tal, lo encontramos representando el concepto de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque en otros mitos Cernunnos es representado como un dios con cuernos que controla a las serpientes. Las serpientes eran símbolos de la mortalidad, la curación y la resurrección de los muertos, o el uso de los muertos para la adivinación o la nigromancia. Al considerar la muerte como parte integral del círculo continuo de la vida, Cernunnos también ha sido asociado a los infiernos, el reino de los muertos. Las invocaciones y la citación de los arcontes eran parte de algo que se llama el trabajo del apocalipsis. La idea era convocar a varios ángeles y demonios de los bajos fondos para abrir una puerta estelar o escalera al cielo. Quizás las élites pretendan abrir estas dimensiones para escapar de la Tierra cuando las cosas se pongan muy mal. Esto explicaría por qué muchos famosos de todo el mundo se mudan a vivir a Suiza para estar cerca del CERN. En realidad, fue uno de los primeros intentos de abrir un portal a otra dimensión y convocar a los espíritus. Fue literalmente un ritual para abrir los secretos del universo y conversar con los dioses. Pero los ángeles nunca permitieron que Dee fuera el instrumento mediante el cual se llevase a cabo la fórmula ritual para iniciar el apocalipsis. Los ángeles declararon que el trabajo tendría que ser realizado en un momento posterior. El ritual sin terminar se sentaría como una bomba de tiempo oculta tic-tac, esperando que algún mago inteligente, tal vez guiado por los ángeles, para completarlo.
DE nunca recibió la señal para llevar a cabo el trabajo del apocalipsis en su vida. Esto estaba reservado para otro siglo y otro hombre. Ese hombre era Aleister Crowley. Crowley y sus seguidores querían marcar el comienzo de una moral más grave que cualquier otra experiencia en el mundo. Para lograr esto tuvieron que llevar a cabo rituales poderosos. Sus métodos fueron tan aberrantes que Mussolini lo echó de Sicilia llamándolo un bárbaro. Crowley profetizó que después de su muerte se realizaría un trabajo final o ritual donde se abriría un portal y los jefes secretos o antiguos dioses egipcios volverían. Dos seguidores de Crowley, L. Ron Hubbard y Jack Parsons, intentaron abrir un portal usando uno de los hechizos de Crowley entre 1945-1946. Fue una serie de ceremonias mágicas llamadas Trabajo Babilonia Babylon Working. Muchas personas creen que lo que atravesó el portal fueron los seres que serían conocidos como los extranjeros grises. L. Ronald Hubbard llegó a crear la cienciología, una religión que enseña que las entidades extraterrestres son responsables del uso de los seres humanos como avatares y que los espíritus extraterrestres fuerzan a la humanidad a hacer el mal. Jack Parsons se convirtió en el fundador de JPL, Jet Propulsion Lab, y afirmó que durante el trabajo Babilonia, tanto él como Hubbard fueron los que lograron la ampliación del portal de Amalantra de Crowley, permitiendo la entrada a los jefes secretos para ayudar a la humanidad. Más tarde intentó otro proyecto secreto, conjurando la clave inferior de Salomón para marcar el comienzo de la Gran Tribulación. Durante el ritual, él accidentalmente explotó su laboratorio mientras jugaba con poderosos explosivos. Algunos creyeron que él estaba tratando de abrir un Stargate para convocar a los demonios del Goetia. Los experimentos del CERN. El CERN está vinculado a varios proyectos secretos que están llevando a cabo la Unión Europea y la Comisión Europea Trilateral. También es el responsable por la existencia de la red de Internet. Todavía no consigo descubrir cuál es la utilidad de la misma, por lo menos a nivel portales. A nivel vigilancia su funcionalidad es obvia, y han estado haciendo investigaciones en curso para los gobiernos con respecto a la sostenibilidad global. También se informó de que en 1999 el CERN propuso y llevó a cabo experimentos cuánticos Vortex en busca de acciones solares. Los acciones son partículas hipotéticas que son componentes de la materia oscura. Con el fin de encontrar estos acciones, el CERN propuso el uso de un imán desarmado llamado Satanás. El nombre era un acrónimo de Solar Action Antena Telescópica. Existen muchos otros experimentos que están relacionados con extraños acontecimientos en diferentes locales, pero sinceramente no tenía ahora el tiempo de verificarlos a todos, de manera que les dejo el dato para los que quieran pesquisar por su cuenta. El hecho más famoso relacionado con uno de estos supuestos experimentos fue la conocida espiral de Noruega, que apareció en el cielo el 8 de diciembre de 2009, casualmente al mismo tiempo que el colisionador realizaba una prueba. De hecho, más tarde hubo confirmación oficial de que el fenómeno tenía relación con el CERN, y también con el ARP, no sé cuál. Recordemos que en el año 2009 se realizó el Festival de la Bestia. Un ovni que se vio en Stephenville, Texas, hace más de una década, pudo ser una máquina del tiempo. El 18 de enero de 2008, más de 300 residentes afirmaron haber visto un objeto volador no identificado al atardecer en Stephenville, Texas. La ciudad rural ganó la atención mundial después de verlo descrito como una nave espacial silenciosa de 1 milla de ancho con luces brillantes. Afirmaron que volaba bajo y rápido y supuestamente sobrevoló a la comunidad agrícola durante unos 5 minutos. Los testigos dijeron que el ovni se alejó a una velocidad milagrosa seguido de 2 aviones de caza, pero el ejército dijo que no había ningún avión en la zona. El piloto Steve Allen, de 50 años, estaba en una hoguera con sus amigos cuando vio el fenómeno y dicho el misterioso ovni era mayor que un Walmart. Él dijo a ABC: no sé si fue una experiencia bíblica o alguien de un universo distinto o lo que sea, pero definitivamente no fue de esas partes. Dibujó un esbozo del objeto silencioso y añadió: una forma de arco se convirtió en una forma vertical, y luego se dividió e hizo 2, y después estos se convirtieron en solo fuego y desapareció. Otro testigo dijo: mirad los árboles, y estaba aquí mismo, y la periodista del diario local Angela Joyner añadió: eran luces muy intensas y brillantes. El tercer episodio del nuevo documental de Netflix, titulado Messengers, profundiza en el evento de 2008 que captó la atención mundial. El espectáculo describe el avistamiento de ovni de Texas como el avisto civil más importante de los últimos 30 años. Steve Allen aparece en la serie y describe haber visto algunas luces de alta intensidad dirigiéndose hacia él a una velocidad poco probable que haya visto nunca.
Fue casi cegador mirarles, pero lo que me sorprendió es que no había ruido del viento, ni del motor. Estuvo en silencio, añadió el pelotón. Se sintió tranquilo y fácil cuando el objeto sobrevoló y dijo que fue casi como una experiencia religiosa. En el mismo episodio, un oficial de la Marina describe haber visto entidades no humanas en su dormitorio tras el incidente ovni de Gimbal. El programa llegó el 27 de septiembre y cobró vida por Vice Studios, Amblin Televisión de Steven Spielberg, Boardwalk Pictures y Netflix. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.